A ver, el Éxodo es mucho más que una simple historia antigua. Es, de hecho, el relato que funda una idea de liberación, de fe y de identidad que ha marcado nuestra cultura durante siglos. Es la gran epopeya de un pueblo que pasa de ser esclavo a ser dueño de su destino. Así que venga, vamos a meternos de lleno en este viaje tan transformador. Todo arranca aquí, en Egipto. Pensemos en la cifra, 430 años. Es una barbaridad de tiempo, casi el doble de lo que un país como Estados Unidos lleva existiendo. Lo que empezó como una migración para buscarse la vida, con el paso de las generaciones, se fue convirtiendo en una opresión cada vez más y más brutal. Y aquí, justo aquí, es donde todo cambia. El clamor de la gente oprimida llega hasta el cielo. Y no hablamos de un susurro, ¿eh? Es un grito de angustia que, según cuenta la historia, provoca una respuesta divina. La tensión está servida. Por un lado, la tiranía. Por el otro, el ansia de libertad. Y de eso va precisamente el análisis que vamos a hacer hoy, de ese paso, de ese proceso para dejar de ser esclavo y ser libre. Vamos a desgranar cómo un grupo de gente sin tierra, sin poder, sin nada, se convierte en una nación, con una ley, con un propósito y con una identidad que se cuece, literalmente, a fuego lento en el desierto. Bueno, pues vamos allá. Empecemos por el principio, por esa cruda realidad de la esclavitud en Egipto y cómo era vivir bajo el yugo de un faraón. Ojo, que esto no era algo que pasaba porque sí. Era un plan, un sistema. Los textos describen lo que casi podríamos llamar una operación faraón. Primero el miedo. Les aterraba que los israelitas crecieran en número. Luego, los trabajos forzados para reventarlos físicamente. Y al final, el horror absoluto. La orden de matar a todos los niños varones recién nacidos. El objetivo era clarísimo, aniquilar su futuro y romperles el espíritu. Y claro, la pregunta al millón es, ¿quién era este faraón? Pues lo más curioso es que la Biblia no nos da su nombre. Es simplemente el faraón, el arquetipo del opresor. Y puede que este anonimato sea a propósito, como una especie de castigo irónico para esos reyes que estaban obsesionados con que su nombre pasara a la historia. A nivel histórico, pues hay principalmente dos teorías. Una fecha temprana, sobre el 1446 a.C., que pondría en el foco a Amenhotep II, y otra más tardía, cerca del 1225, que apuntaría nada menos que al famoso Ramsés II, el gran constructor. Pero, al final, casi queda igual el nombre. El mensaje de la historia va más allá. Es la liberación de un poder tiránico, se llame como se llame. Y ahora pasamos a la confrontación directa, a las famosas 10 plagas, que por cierto no eran solo castigos, que va, eran un desafío en toda regla al sistema de creencias de Egipto, un cara a cara con sus dioses. 10, ni más ni menos. 10 plagas a cada cual más devastadora, y cada una estaba pensada para subir la presión sobre un faraón cabezota, para demostrar que había un poder muy superior al suyo y al de todos los dioses de su panteón. Y fijaos en esto, que es la clave. Las plagas no son al azar, son ataques simbólicos, teledirigidos. La primera, zas, convierte el Nilo en sangre. Un golpe directo a Hapi, el dios del río, la vida de Egipto. La plaga sobre el ganado es un desafío a Hathor, la diosa con cabeza de vaca. Y las tinieblas, pues las tinieblas son una bofetada en la cara a Ra, el todopoderoso dios del sol. Es básicamente una deconstrucción de su teología en tiempo real. Y aquí llega un momento que es brutal. Después de la tercera plaga, la de los mosquitos, los propios magos del faraón, sus expertos en lo sobrenatural, tiran la toalla. No pueden hacer lo mismo y lo admiten. Dedo de Dios es este. Se dan cuenta de que se están enfrentando a algo que se les escapa por completo, algo que no pueden ni entender ni controlar. La cosa llega a su punto álgido. Después de 9 plagas viene la 10ª, la más terrible de todas, la que por fin rompe la resistencia del faraón y provoca la huida en masa. Lo increíble es lo detallada que es la cronología que nos dan los textos sobre esos primeros días. El 14 de abril, la noche de la primera Pascua. Justo al día siguiente, el 15, empieza la salida desde la ciudad de Ramsés. Poco después, el famoso cruce del Mar Rojo. Y para el 1 de junio ya están al pie del monte Sinaí. Todo pasa a una velocidad de vértigo. Pero no viajan solos, para nada. El relato nos cuenta que tenían una guía divina, pero supervisible. Una columna de nubes que les daba sombra en el desierto durante el día y una columna de fuego que les daba luz y calor por la noche. Un símbolo potentísimo de una presencia que no les abandona nunca. Pero, a ver, salir de Egipto era solo el primer paso. Lo gordo, lo de verdad importante, viene ahora, en el desierto, al pie del Sinaí. Aquí es donde ese grupo de fugitivos se va a convertir, oficialmente, en un pueblo, con una ley y una alianza. Es que hay que entender una cosa. Los 10 mandamientos no son un simple no hagas esto, no hagas lo otro. Funcionan como la constitución de esa nueva nación. Crean un código para vivir de forma justa,
son la base de un pacto. Y esto deja clara la idea principal. La libertad de verdad no es solo que no te opriman, sino tener un propósito y unas reglas justas para vivir. Bien, ya tienen una ley. ¿Qué viene ahora? Pues las instrucciones para construir un punto de encuentro con Dios. Un santuario portátil, que iba a simbolizar que Dios estaba allí mismo, en medio de su pueblo, mientras viajaban. Fijaos en el plano, porque es muy revelador. El tabernáculo no estaba en una esquina apartado, estaba en el mismísimo centro, y todas las tribus de Israel acampaban a su alrededor. La propia organización del campamento ya era toda una declaración de intenciones. Dios es el centro de nuestra vida y de lo que somos como pueblo. Y por dentro, el diseño te marcaba un camino, como unos pasos que había que seguir. Empezabas fuera, en el altar de bronce, que representaba el sacrificio. Luego pasabas por la fuente de bronce para purificarte. De ahí entrabas al lugar santo, que era una zona de comunión, para finalmente poder llegar al lugar santísimo, el corazón del santuario, donde estaba la presencia divina. Y ya, en el corazón de todo, en el lugar santísimo, estaba la joya de la corona, el arca del pacto. Su construcción es puro simbolismo. Madera de acacia, que es un árbol del desierto, representando lo humano, y todo recubierto de oro puro, representando lo divino. Y dentro, las tablas de la ley, el corazón del pacto. Y aquí viene un detalle que es alucinante, una especie de mensaje oculto. Si nos fijamos en cómo estaban colocados los 5 muebles principales, el altar, la fuente, la mesa, el candelero y el altar del incienso, su posición dibuja la silueta de una cruz. Para la tradición cristiana, esto es una pista, una prefiguración de algo que vendría mucho después. Y para terminar, vamos a ver cómo esta historia, que parece tan lejana, en realidad nunca ha terminado de contarse. Se ha convertido en una narrativa universal que sigue viva. A ver, que quede claro. El Éxodo no es solo un suceso histórico, es el modelo, el arquetipo de la liberación. Se ha usado como un mapa, como una carta de navegación, para un montón de luchas por la justicia y los derechos civiles a lo largo de la historia. El patrón se repite: un pueblo oprimido, un poder tiránico, un grito de libertad y algo que interviene para abrir un nuevo futuro. Lo vemos reinterpretado incluso en la propia Biblia, cuando el Apocalipsis habla del Imperio Romano como el nuevo faraón. Y claro, todo esto nos lleva a una última reflexión. Si entendemos que el Éxodo no es algo que pasó y ya está, sino que es un proceso, un camino, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa la liberación hoy en día? ¿Qué forma tienen los faraones de nuestro tiempo? ¿Y qué implica para la gente y para la sociedad empezar ese viaje hacia la libertad hoy?